Hola, ¿cómo están? La otra noche fue el debate presidencial argentino. Quisiera comentarlo. Pero antes tengo 3 encuestas, las más recientes encuestas, sobre la intención de voto en la Argentina. Estamos a apenas 3 semanas de las presidenciales. Se van a celebrar el domingo 22 de octubre. La primera encuesta que quiero compartir con ustedes da como ganador, y no es una sorpresa, porque encabeza todas las encuestas, al candidato libertario Javier Milei. Según esa encuesta, Milei tiene 34%, 34,6%. Segundo está Massa, tampoco sorprende, ya lo sabíamos o lo sospechábamos. Massa, el actual ministro de Economía, el candidato del gobierno, tiene 31,2%. O sea que Massa está a más o menos 3 puntos de Milei, 3 puntos debajo de Milei. Y lejos, bien lejos, está la señora Bullrich, Patricia Bullrich, la candidata al partido de Macri, que tiene apenas 24,8%. Esto quiere decir que si esta primera encuesta dice la verdad, habrá una segunda vuelta entre Milei, que tiene 34%, y Massa, que tiene 31%. Milei tiene 34 y Bullrich tiene 24. O sea que Milei está 10 puntos arriba de Bullrich. La segunda encuesta, téngase en cuenta que las 3 encuestas que quiero compartir hoy con ustedes se hicieron antes del debate. Luego voy a comentar el debate y les voy a decir quién, en mi opinión, ganó, quién empató, quién perdió, y si el debate afectará mucho la intención de voto. Ya digo, estas 3 encuestas se midieron, se realizaron antes del debate del domingo 1 de octubre. Entonces, en la segunda encuesta, el orden de las preferencias es el mismo. O sea, primero está Milei, pero esta vez no tiene 34, sino 32, pero sigue primero. Segundo está Massa, que no tiene 31, sino 29, siempre a 3 puntos de Milei, 3 puntos debajo de Milei. Y tercera está la señora Bullrich con 23. En esta encuesta, Milei no le lleva 10 puntos a la señora Bullrich, sino 9. Pero es una distancia larga, ¿no? 32 Milei, 23 Bullrich. Entonces, en estas 2 encuestas está claro que la señora Bullrich estaría quedándose fuera de la segunda vuelta, y está claro, sobre todo, que habría un balotaje entre Milei y Massa. En la tercera encuesta, que es la más benévola para Milei, él tiene casi 35, 34,7. Massa tiene casi 30, 29,8, y Bullrich tiene 26. De nuevo, Milei está 3-4 puntos arriba de Massa. Y tercera, más o menos lejos, está Bullrich. Estas son las 3 encuestas que yo tenía bien fresquitas, recién hechas, antes del debate del domingo 1 de octubre. Luego, quisiera comentar el debate. ¿Quién ganó el debate? Yo creo que lo ganó Milei, aunque cometió algunos errores. La Nación hizo una encuesta entre sus 10 principales analistas políticos. De esos 10, 7, incluyendo Morales Solá, dijeron que ganó Milei. 2 que ganó Bullrich, 1 que ganó Schiaretti. O sea que 7 de 10 analistas de La Nación, que es un diario que no apoya a Milei, consideraron que Milei había ganado el debate. Yo estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que Milei ganó el debate. No lo ganó por nocaut, no le dio una paliza ni a Massa ni a Bullrich. Lo ganó principalmente porque Milei entiende, parecería algo de sentido común, que el gran problema ahora mismo en la Argentina es la economía, es la hiperinflación, es la devaluación de la moneda, es el desempleo, es la economía. Y cuando habla de economía, Milei es el que luce mejor. Es decir, que
cuando habla de cómo acabar con la inflación, Milei parece tener un conocimiento y una autoridad que uno no advierte ni en Massa ni en Bullrich. Cuando habla de cerrar el Banco Central, de prohibir que los políticos inmorales, cínicos, sigan imprimiendo pesos argentinos crecientemente envilecidos y de ese modo robándole a la gente, porque imprimir papel, moneda, sin respaldo del crecimiento de los bienes y los servicios, es robarle a la gente, es darle dinero que cada vez vale menos y es echar combustible a la hoguera de la inflación. Entonces, cuando Milei habla de la economía, de cómo bajar la inflación, de cómo apagar el incendio de la hiperinflación, de cómo prohibir que se sigan emitiendo pesos argentinos, de cómo dejar que la gente elija lo que ya ha elegido de facto, es decir, el dólar, ahorrar en dólares, hacer las transacciones monetarias en dólares, Milei ciertamente saca una ventaja con respecto a Massa y a Bullrich. ¿Por qué? Por un lado, Massa, cuando habla de la inflación o cuando habla en general de la economía, no tiene ninguna autoridad. Es decir, que solo le creen los que lo acompañan de un modo fanático y racional, que no son pocos, es el 30%. Ellos, la izquierda impermeable a la razón, la izquierda completamente irreductible al sentido común, ellos, 30%, más o menos 6 millones de argentinos, creen en Massa. Pero el resto no podemos creer en él. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que él es el ministro de Economía desde julio del año pasado, o sea, hace más de un año. Y con él la inflación no se ha detenido, tampoco ha bajado, sino que ha crecido exponencialmente. Está a 124% la inflación anualizada y en canasta básica de alimentos y bebidas es mucho más alta. Entonces, me parece a mí que Massa, cuando habla de economía, no tiene credibilidad. No es en modo alguno un hombre cuya palabra inspira respeto y confianza. La gente dice, pero este me está tomando el pelo. Este me dice que él va a acabar con la hiperinflación. Lleva 1 año y 2 meses en el cargo y no ha sabido hacerlo. Si no ha sabido hacerlo, no lo va a hacer si es presidente, ¿verdad? Y luego está la señora Bullrich. A mí me pareció que en el debate la señora Bullrich demostró que no sabe mucho de economía y cuando habla de economía se confunde y se pierde, ¿no? No es una buena expositora en general, no es una oradora elocuente, diáfana, persuasiva en general, es un poco confusa, se enreda, no tiene una familiaridad con las palabras, no pronuncia un discurso inspirado, musical, en general. Y esto se nota más todavía cuando habla de economía. Está clarísimo que es Melconian, su economista de confianza, su ministro de Economía en su shadow cabinet, quién sabe. La señora Bullrich no sabe, se le nota. Y cuando la señora Bullrich dice, contrastando su propuesta con la de Milei, que ella no quiere dolarizar ni cerrar el Banco Central, está más cerca de Massa que de Milei, y eso le hace daño. Y luego cuando dice que ella propone una economía bimonetaria, está más cerca de Massa que de Milei, porque Massa convierte el tema de la dolarización en una afrenta a la patria, en una traición a la soberanía argentina. Massa dice, Milei quiere plantar la bandera de Estados Unidos en el Banco Central. No es cuestión de banderas, ni de patriotismos, ni de soberanía. Es cuestión de cómo darle al argentino una moneda en la que pueda ahorrar con confianza. Una moneda que no constituya, como el peso argentino envilecido, tantas veces impreso, falsificado en el Banco Central, que no constituya un robo a mano armada. A ver, ¿cuál es el problema con la economía bimonetaria que propone Patricia? El principal problema es que van a seguir imprimiendo esos pesos envilecidos, falsificados,
viciados de origen, esos pesos que le roban al argentino pobre su poder adquisitivo y que lo hunden todavía más en la inflación. Mientras el Banco Central argentino, con gobierno peronista, con gobierno radical, con gobierno de Macri o con gobierno de Patricia Bullrich, pueda seguir imprimiendo pesos envilecidos, falsificados, viciados de origen, entonces el gobierno no va a tener demasiado apuro en equilibrar las cuentas fiscales, que es lo que hizo Macri. Macri no ajustó las cuentas, Macri no bajó drásticamente el gasto público y le siguió dando a la maquinita, quizá no tanto como ahora con Alberto Fernández y Sergio Massa, pero le siguió dando, le siguió dando. Y la devaluación saltó de 13 a 1 cuando asumió a casi 60 a 1, más de 300% en 4 años. Entonces, me parece a mí que Milei gana el debate cuando habla de la economía. Sus ideas económicas son claras, tienen una fortaleza, tienen una capacidad de persuasión en la medida en que esparcen esperanza entre los argentinos descorazonados. A mí la idea de la dolarización me parece estupenda, estupenda. ¿Se puede? Yo digo que se puede. ¿Será fácil? Nada es fácil. Tomará medio año, tomará un año. Pero si la Argentina dolariza su economía, me parece que la habrá saneado, que habrá curado sus males, sus enfermedades más peligrosas. Bien. En cuanto a Massa, yo creo que no perdió el debate. Me parece que Massa lo empató, pero para Massa empatar ya es bastante bueno. Porque Massa lo que necesita es quedar segundo, ¿no es cierto? Y que Milei no gane sin ir al balotaje. Massa lo único que necesita es quedar segundo con 30%, que Milei quede primero con 34%, y llevarlo, arrastrarlo a una segunda vuelta. Da la impresión de que eso podría ocurrir, de manera que Massa empatando no quedó en una posición deslucida. Diré algo más. Massa es el mejor hablando, es mucho mejor cuando habla, ¿no? Como orador, como expositor, es mucho mejor que Milei. Milei a veces se ofusca un poco con las palabras y no fluye, y es muchísimo mejor que Patricia Bullrich, que la verdad cuando habla no es demasiado, no tiene un vuelo demasiado admirable. El problema con Massa es que habla bien, habla bonito, habla lindo, articula bien su pensamiento, lo expone con claridad de profesor, mira a los ojos al espectador, sabe hablarle, es un político profesional y es un orador consumado. Hablando es el mejor. O sea, que habla bonito, pero con eso no alcanza, porque habla lindo, pero defiende las ideas equivocadas, las ideas del peronismo, del estatismo, de la intervención del gobierno en todas las áreas de la vida, ¿no es cierto? Massa cree que cuanto más se entromete el gobierno en la vida de la gente, más le resuelve los problemas. Y es lo contrario. El gobierno no resuelve los problemas porque el gobierno es el problema. Massa cree en el gobierno, en el Estado, en los controles de precios y de cambios, y todo eso ha fracasado. Y él no tiene la lucidez, la honestidad intelectual de reconocer que todo eso ha fracasado. Entonces, claro, Massa es el que más bonito habló, pero hablando bonito, hablando lindo, defendía a las ideas equivocadas y, si me apuran, a las personas equivocadas, porque termina defendiendo a la señora Cristina Fernández, que él bien sabe que como primera dama y luego como presidenta tuvo una actitud por lo menos indolente o indiferente respecto de la abierta corrupción a escala industrial. ¿Quién perdió el debate? En mi opinión lo perdió la señora Bullrich. ¿Por qué? Principalmente porque no habla bien, no tiene carisma. Yo he dicho que tiene el carisma de una tortuga. Sus partidarios se enojan y me insultan, pero esto es lo que yo creo. Y cuando habla, se enreda, es confusa y no te hace creer en el futuro. Me parece que ella representa el pasado, ¿verdad? Como Massa. Ella representa el pasado, el gobierno de Macri, que fracasó, fue ministra de Macri. Ella dice ahora que va a saber cómo bajar la inflación, cómo ajustar las cuentas fiscales, cómo evitar que la moneda se siga depreciando.
pero ella fue parte de un gobierno que fracasó en todas esas áreas y cuando era ministra no le dijo a Macri ni dijo en público esto va mal encaminado, la política monetaria, la emisión de billetes inorgánicos, todo esto va mal encaminado, hay que corregir el rumbo, no lo dijo. Ella acompañó, secundó a Macri y por lo tanto fue parte de un fracaso. Entonces yo creo que Patricia perdió en el fondo y sobre todo en la forma, no me gustó que los llamara Massa, Milei, de un modo un poco autoritario. En eso Massa fue más fino, ¿no? A Milei le decía Javier. Milei, y ustedes saben que yo le tengo simpatía y yo quiero que gane, ¿no? Pero estuvo mal en 2 o 3 momentos. Mérito de Massa, ¿no? Principalmente lo vi vulnerable a Milei en el tema de la religión y de sus ataques destemplados al Papa, ¿no? Massa, que es un tiburón, que es sigiloso y astuto como un gato, le exigió a Milei que le pidiera disculpas al Papa. Milei dijo, ya le pedí perdón, y eso fue hace muchos años, pero claro, en ese tema, Milei insultando al Papa, era evidente que el candidato libertario estaba incómodo, a la defensiva, y que quizá no debió decirle al Papa en la forma. Luego las críticas de fondo son válidas, ¿no? Son legítimas. Las cosas subidas de tono que le dijo, ¿no? Como que es el representante del maligno, del diablo en la tierra. Punto para Massa, claro, ¿no? Que supo ver una zona vulnerable de Milei. Me parece que Milei también se equivoca cuando dice que en la dictadura, en la sanguinaria y repugnante dictadura militar argentina, no hubo 30.000 desaparecidos, sino 8.000 y pico. Me parece que ahí se equivoca, ¿no? Porque al final, ¿quién puede hacer las cuentas con exactitud? Y al decir esto, Milei, que además tiene una vicepresidenta que es hija de militar, da la impresión, que puede ser una impresión engañosa, tendenciosa, pero da la impresión de que está haciéndole un guiño de complicidad a aquella dictadura sanguinaria y repugnante, la dictadura militar argentina. Parece que no le conviene, ¿no? Decir no fueron 30.000, sino fueron 8.000. Parece que está defendiendo a la dictadura, a los represores, a los criminales, que convirtieron al Estado en un Estado policial, terrorista, que secuestraba, torturaba y desaparecía a la gente, cuando ni siquiera le había permitido a la gente, a esos jóvenes sobre todo, la oportunidad de defenderse, de ir a un juicio legítimo con un abogado defensor y etcétera, ¿no? Me parece que en ese punto Milei está mal. Yo creo que está mal en el punto de los derechos humanos, de la dictadura militar, está mal en el punto del Papa, está mal en el punto del aborto. Esta es mi opinión, ¿no? Si es un liberal, un verdadero liberal, él tendría que decir, yo estoy en contra del aborto en lo personal, yo nunca le pediría a una mujer que aborte yo en lo personal, pero como soy un liberal tengo que respetar el proyecto de vida de las otras personas. Él dice eso, ¿no? Yo tengo que respetar el proyecto de vida del prójimo, de las otras personas. Entonces, si una mujer adulta está embarazada y en el primer trimestre, en las primeras 15 o 16 semanas quiere interrumpir su embarazo, la postura de Milei, si fuera orgánica y consistentemente liberal, sería, yo prefiero que no aborte, yo prefiero que tenga el bebé, que si no quiere ser madre, que lo den en adopción, esa es mi preferencia, pero primero que nada está la libertad individual, y en este caso es la libertad de la madre para decidir ante sí misma, ante sus valores, ante su conciencia, ante su futuro, si quiere o no interrumpir su embarazo, ¿no? En esos puntos me parece que Milei es vulnerable, la dictadura militar, los derechos humanos, el Papa, las mujeres, porque hay mujeres que son particularmente sensibles a ese tema del aborto, y hay mujeres que dicen, no, si este está en contra del aborto, si este me quiere obligar a ser mamá aunque yo quiera abortar, entonces no es un liberal, porque se mete con mi libertad de mujer, con mi libertad, con mis derechos reproductivos. Él dice que defiende la vida del feto, del no nacido, pero la vida del feto y del no nacido depende de la madre. Por lo tanto, es la madre la que tiene que decidir si quiere o no, al menos el primer tramo del embarazo, si quiere o no ser mamá, si quiere o no dar a luz. Entonces, en esos puntos me parece que Milei estuvo vulnerable, ¿no? Vulnerable, porque puede perder votos. Entre los religiosos con sus ataques al Papa, entre los jóvenes cuando dice, no, la dictadura militar no mató tanto, y entre las mujeres cuando se opone, me parece que en abierta contradicción a su carácter liberal y libertario,
a que las mujeres embarazadas sean libres de decidir si quieren abortar o no. Además, cuando uno prohíbe el aborto como quiere prohibirlo Milei, no desaparece el aborto. La prohibición de una conducta no desaparece la conducta, la torna ilegal y peligrosa y más cara. De manera que las mujeres que estén embarazadas y deseen abortar, aun si bajo Milei el aborto es completamente ilegal, abortarán. Viajarán a Paraguay, viajarán a Uruguay o se harán un aborto clandestino y arriesgarán su vida y pagarán más de lo que pagarían en un aborto legal, seguro, con los procedimientos médicos adecuados. Bueno, esa es mi lectura del debate. Creo que ganó Milei, creo que perdió Bullrich, creo que empató Massa. Les he dado 3 encuestas, en las 3 Milei está más o menos entre 32 y 35%. En ninguna gana en primera vuelta sin ir al balotaje, pero quiero cerrar diciendo que yo creo, después de ver el debate y de leer estas 3 encuestas, sigo creyendo que es muy probable, subrayo muy, que Milei el 22 de octubre pase del 40% y le saque 10 puntos de ventaja a Sergio Massa y gane sin ir al balotaje. Yo sigo creyendo que es muy probable que las encuestas, antes, después del debate, no midan el voto escondido de Milei y que Milei sea capaz de dar el batacazo. Sería lindo, ¿no? El 22 de octubre, ganando las elecciones de un modo aluvional, de un modo absolutamente arrollador, con holgura y con autoridad, con más de 10 millones de votos y Massa con 6 millones, y Milei arriba de 40% y más de 10 puntos porcentuales por encima de Massa. En cuanto a Patricia Bullrich, me parece que, si pudiera darle un consejo, tiene que elegir a quién va a criticar, o a Massa o a Milei. Está en una posición incómoda y no la veo remontando la adversidad. Vamos a ver, ya falta poco, apenas 3 semanas. Seguiremos mañana y mañana será un día especial, porque mañana cumpliremos los primeros 100 videos, las primeras 100 historias. Todas las tardes, 100 tardes consecutivas, llueve o truene, una historia para ustedes hecha con todo nuestro amor. Seguimos, nos vemos mañana.